hablar de la resolución por la cual se reglamenta la gestión ambiental de los residuos de envases y empaques de papel, cartón, plástico, vidrio, metal, y se toman otras determinaciones. Previo al COMPES del 2016, pues hay un montón de normas, pero básicamente lo que se trató es pasar de la economía lineal a la economía del reciclaje y empezar a apuntarle a la economía circular. En el COMPES 3874 ustedes van a encontrar, esta es la Política Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos que está vigente. Si ustedes no son abogados, es importante que entiendan que todo empieza con esta política, y de la política van a surgir, ahí sí, los decretos, y de los decretos van a surgir, ahí sí, las resoluciones, que son las que nos obligan, las que ya nos ponen metas puntuales, las que nos dicen el paso a paso y lo que tenemos que hacer. Entonces, si quieren trabajar en temas de residuos, lo primero que tendrían que hacer pues es entender un poco cuál es la política, que es general, pero que da como los lineamientos a los que le está apostando el país. Y aquí ya se empieza a hablar de economía circular. El país está desarrollando una estrategia de economía circular en diferentes áreas. Una de las áreas es todo lo que tiene que ver con envases y empaques. En la definición formal, según el Ministerio, de qué es la responsabilidad extendida del productor. Es un instrumento que obliga a los fabricantes e importadores, que ahí ya empezamos a ver, es quién lo fabrica acá en Colombia o quién lo importa para venderlo acá en Colombia, de ciertos productos de consumo masivo, para organizar, desarrollar, financiar. Organizar, desarrollar, financiar es el productor quien debe financiarlo. La gestión integral de los residuos derivados de su producto una vez el consumidor final los descarta. En la resolución pues ya leímos qué es lo que se reglamenta. ¿Qué es? Es una estrategia del gobierno nacional que busca pasar de la economía lineal a la circular, haciendo la salvedad que les dije al comienzo, de que economía circular no se limita a reciclar o a aprovechar residuos. Tiene que pensar uno en absolutamente todo, incluyendo qué energía usa para hacer esos procesos. ¿Qué se quiere? Pues está fundamentada en la responsabilidad extendida del productor y busca valorizar los empaques y los envases para reincorporarlos y aprovecharlos de nuevo en los ciclos productivos. Y aquí ya empezamos a hablar de lo más importante, y es que entra residuos de envases y empaques de venta primarios, secundarios y de un uso único. Es decir, pues todo, sí, un producto que está empacado, pero no solo entra en mi empaque primario, sino el secundario, no entra el terciario. Ahorita vamos a ver los ejemplos. ¿Qué materiales están? Papel, cartón, plástico, vidrio y metal. Los productores tienen la obligación de formular, implementar, mantener actualizados el plan de gestión ambiental de envases y empaques que fomente el aprovechamiento. Primer concepto, aprovechamiento, no reciclaje. ¿Por qué lo digo? Pues porque en el aprovechamiento entran muchas otras cosas además del reciclaje, como el aprovechamiento energético, el compostaje y otro tipo de corrientes. Aplica en todo el territorio nacional. Ya hablamos de cuáles envases entran. Aplica para nacionales e importados, no solo es lo que se produce acá. Si yo importo y comercializo, también aplica. Puestos en el mercado nacional, si yo produzco para exportar, no aplica. Entonces, si yo estoy montando mi plan de envases y empaques, estoy levantando mi línea base y yo produzco y la mitad lo comercializo en Colombia y el resto lo saco para el resto del mundo, lo que saco, lo que exporto, no entra dentro de la línea base. Y por último, concebir, esto es lo más importante, concebidos para constituir una unidad de venta al consumidor final. Es al quien va a consumir el producto. ¿Qué pasa? Que en las cadenas de comercialización hay muchos pasos. O sea, todas las cajas de cajas no entran. Es el empaque que va a llegar directamente al consumidor final. En el artículo 3 de la norma van a encontrar todas las definiciones, que son muchas más. Yo traje algunas que considero relevantes. El aprovechamiento, porque si lo que tenemos que hacer es aprovechar el 10% de lo que ponemos en el mercado, pues lo primero que tendríamos que aclarar es qué es aprovechar, de acuerdo a esta norma. Procesos mediante los cuales los residuos de envases y empaques se recuperan por medio de reutilización, aplica, reciclaje, valorización energética, coprocesamiento, entre otros. El envase primario es aquel que está en contacto directo con el producto. Ese es el más fácil. Envase o empaque secundario está diseñado para contener un número de envases y empaques primarios con el fin de protección adicional. El productor, probablemente la definición más importante porque es quien está obligado. Persona natural o jurídica con independencia de la técnica de venta, incluidas las ventas a distancias o por medios electrónicos, todo el e-commerce entra.
que fabrique, ensamble o remanufacture bienes para su comercialización en el territorio colombiano, de su propia marca, siempre que se realice en el ejercicio de la actividad comercial con destino al consumidor final, un poco lo que estaba explicando Lina, y que estén contenidos en un envase o un empaque. Que importe bienes para poner en el mercado nacional o que pongan en el mercado como titular de marca, porque a veces yo importo y los pongo en el mercado bajo mi marca, a pesar de que es otra marca, entonces ahí también entra. Todavía no hay umbral. Nosotros creíamos que eventualmente iba a salir un umbral de a partir de ciertas cantidades o algo así, pero en este momento no lo hay. Preguntamos si formalmente si se tenía pensado establecer un umbral y por el momento nos respondieron no. En este momento le aplica a estos productores según esta definición. Entonces también lo dejo sobre la mesa, pero para que entiendan que no hay un a partir de cuándo me aplica esta norma. ¿Qué no incluir? Que hemos visto en nuestros clientes, que lo incluyen muchas veces. Materiales utilizados dentro del proceso productivo. ¿Qué pasa? Que yo hay veces en algunas industrias usan los mismos materiales que usan para empacar, pero ya dentro de su proceso. Todos esos no entran, eso ya es un tema interno, es solo los materiales. Es más, les pongo el ejemplo del vinipel. Muchas veces internamente en temas de alimentos se usa vinipel durante el proceso de paso a paso, y después se usa para empacar para el consumidor final. Todo el que yo use internamente lo saco, o sea, no aplica dentro de la línea base. Y esto de etiquetas, si tiene una etiqueta, material publicitario, el inserto, si el producto tiene un inserto, un librito, esto tampoco entraría porque no es el empaque o el envase. Entonces aquí estaba el ejemplo con el vino, que ya habláramos un poco. Si esta fuera la botella de vino que Ana Lucía se tomó y estuviera primero en una cajita, este sería el primario y este secundario. Muchas veces al vino para importarlo le ponen una adicional de protección, que sería el terciario, en este caso no aplicaría, y después entra en una caja de cajas de cajas de cajas. Todo esto no entraría. Según la norma, entra esto y esto en mi línea base. Los tornillos vienen en una bolsa que sería el empaque primario, vienen 24 bolsas en una caja, que en este caso la caja sí entraría porque ya sería secundario. En mi propio plan, solo, yo respondo por lo mío, me encargo de lo mío, yo radico, yo hago todo, o puedo crear un colectivo con otros, con todos los de zapatos, por ejemplo, o con todos los de mi industria, o con todos los de mi ciudad, o con todos los de mi país. Yo puedo hacer colectivos con mis pares, con otras industrias, puedo crearlo, puedo adherirme a colectivos ya existentes. Tengo, digamos que esas opciones. De los colectivos hay dos opciones. Una persona jurídica constituida con el objeto de garantizar el cumplimiento de las obligaciones, que es el típico ejemplo de lo que hemos visto en las otras corrientes. La Corporación Punto Azul hace el de medicamentos. La Corporación Lumina hace el de las luminarias. Y así sucesivamente, Campo Limpio hace el de agroquímicos de uso industrial. Pero hay, o que yo cree una organización, generalmente se crea sin ánimo de lucro, porque en últimas quienes financian son los productores, no es como, es un tema de un cumplimiento, de una obligación, no es, digamos que el plan es el negociazo. Generalmente, no siempre, pero generalmente se hace sin ánimo de lucro esta organización, que es la que va a representar a los productores y es la que va a levantar las líneas bases, a formular el plan, a implementarlo y a garantizar su adecuado funcionamiento. La segunda opción es que hagamos un acuerdo entre todos nosotros, venga, hagamos un acuerdo, compartamos logística, compartamos nuestros gestores, pero cada uno responde por lo suyo. Es decir, yo voy y radico mi plan, yo voy y me encargo de lo mío. Esto es una compensación. Yo puse 100, debo aprovechar 10 en el primer año. 10 de cualquiera de los materiales de envases y empaques. Ojo, no de cualquier material, tiene que ser envases y empaques. Todos los que estamos sentados acá probablemente estamos por un tema de sostenibilidad. Todos queremos aprender de esta norma y nos preocupa, pero en realidad ahí está la invitación a ver en serio en cada caso dónde es que está el valor real. Si yo ya estoy cumpliendo, ok, puedo hacer 1.000.000 de cosas más, empezando porque ayudar al resto de mi cadena, que seguramente también le aplica, ¿sí? Seguramente mis aliados, mis otros también les aplica, miremos a ver cómo hacemos, y por otro lado ir un poquito más allá y ya plantear temas de circularidad, de mejores empaques, de reducir. Eso igual al consumidor también le importa. Básicamente, ¿qué tiene? Pues tengo que poner todos los actores que participan en la cadena, cuál es mi línea base, cuáles personas naturales y jurídicas están participando dentro del proyecto, que es importante. Yo tengo mis 50 recicladores, claro, yo ya estoy reciclando, yo necesito asegurarme
quiénes son, dónde están y sobre todo que esto solo funciona si tengo el certificado de aprovechamiento. ¿Qué más tiene que tener esto? Pues la determinación de la línea base que lo hemos ido hablando, pero básicamente yo tengo que decir el peso global en toneladas de lo que puse en el mercado en el 2018, siempre es 3 años antes, pero tengo que decir cuánto puse, cuál fue mi meta, cuál es entonces mi meta, pero lo tengo que poner discriminado por materiales, ¿sí? Para cada uno de los materiales. Entonces yo voy a tener que analizar cada producto, analizar cada parte del producto, qué material es, cuánto pesa, cuánto puse en el mercado y así yo voy a poder definir toda mi línea base de todos los materiales que puse. Independiente de que yo vaya a aprovechar un solo material, yo sí tengo que reportar todo lo que puse de todos los materiales, con todos sus pesos. Se puede asumir un solo material siempre y cuando sea más del 70% del peso total del envase o el empaque. Si es menor al 70%, debo reportar cada capita. Debemos, con el anexo 3 de la norma, llevar un informe a la ANLA en donde reportemos cómo estuvo nuestro plan entre el 1 y el 31 de diciembre del año sobre el cual estoy reportando. Las fechas de presentación del plan, a más tardar el 31 de diciembre del 2020. Aquí están las metas, como van subiendo para que juzguen ustedes, pues si es mucho o es poco, dependerá cómo hablamos de cada caso. En el 2021 me van a evaluar 2018, la meta de aprovechamiento es el 10% de lo que puse en el 2018. Va subiendo progresivamente hasta llegar al 30% de aprovechamiento en el 2030. Y es que debemos entrar a estas regiones. Esto es lo que se llama una cobertura inducida. Tú haces tu plan como tú quieras, pero, aquí hay unos tiempos. Presentamos el plan piloto, los que ya lo presentaron, al 31 de diciembre de 2012. El plan ya de gestión ambiental lo deben presentar el 31 de diciembre de este año. El inicio del plan empieza el 1 de enero del 2021. En 2022 debe haber presencia, si eres productor nacional, en San Andrés, Providencia y Santa Catalina. 2023 en Cúcuta, 2024 en Pasto, 2025 Riohacha, 2026 Florencia, 2027 Yopal y 2028 Quibdó. El objetivo de esto es que, como yo les conté, que la mayoría de residuos se generan en las ciudades, generalmente las estrategias están enfocadas únicamente en las ciudades y necesitamos generar solución en todos los lados, en todas partes. Entonces, si yo pongo productos a nivel nacional o en 2 o más departamentos, debo garantizar que mi plan tenga presencia en estos lugares, en estas ciudades, en estos tiempos. ¿Qué es tener presencia? No lo dice la norma. Eso lo interpretará cada uno de ustedes, pero seguramente tendrán que reportar actividades y gestión de envases y empaques en todas estas ciudades. Si yo soy un colectivo, tengo una meta que une varios criterios, ¿cierto? Entonces, yo paso con 110 puntos. Lo digo para que vayan analizando. Entonces, el primer criterio es la meta de aprovechamiento, que es el mismo del individual. Si cumplo con mi meta, me dan 100 puntos. Mínimo, cumplir el 70% de la meta y dependiendo de lo que yo cumpla, serán otorgados hasta 100 puntos si cumplo el 100% de la meta. Después tenemos puntos adicionales por cobertura geográfica. Si estoy en las principales ciudades, me darán 6 puntos. Si estoy en la cobertura del 100% de los municipios, categoría 1 y 2, que son ciudades intermedias tipo Pasto, para que se hagan una idea, si estoy en el 100% de esos municipios, me dan otros 6 puntos. Si estoy en el 100% de los municipios 3, 4 y 5, que ya son como Dos Quebradas, ciudades un poco más pequeñas, son 8 puntos. Y si estoy en el 40% de los municipios categoría 6, que son los más chiquiticos, me dan 10 puntos. Yo, dependiendo de la estrategia que tenga, sabré a cuántos puntos, dependiendo de dónde esté. Es decir, si yo empiezo, cumplo con toda mi meta, estoy en las 6 ciudades principales, pues ya voy 106. Me dan 25 puntos si los recursos en inversión, innovación y ecodiseño son iguales o superiores al 10% del presupuesto total del plan. Este me gusta, porque lo que está buscando esto es incentivar no solo lo que hablábamos, no solo un tema de cómo hago si reciclo el envase del otro, sino que de verdad las organizaciones invertamos dinero en generar innovaciones en los envases para que pongamos menos en el mercado, para que usemos materiales más sostenibles, etcétera, etcétera. ¿Cómo sería el ciclo ideal? Pues primero diseñar el plan, tener establecida toda la línea base, las metas, la estructura técnica y administrativa, analizar muy bien cuáles son los actores de mi cadena, acá hay muchos actores,
cuáles son los mecanismos de recolección y aprovechamiento que voy a establecer, cómo va a ser la operación logística, la estrategia de sensibilización y cómo va a ser pues, todo el cronograma y el presupuesto del plan. La ANLA me hará seguimiento, eso es importante que lo sepan. En los otros programas la ANLA le avisa a uno, va a visita, como que hace una especie de auditoría a lo que estamos haciendo para asegurarse que lo que nosotros estamos reportando es verídico. Y hago los ajustes que salgan de mi seguimiento interno o del seguimiento que me haga la ANLA y vuelve a hacer, esto es un PHBA, como todo en esta vida, vuelvo a arrancar siguiente ciclo, siguiente ciclo y siguiente ciclo. Las obligaciones, miren, en el artículo 11 están las obligaciones del productor. Ustedes van a ver a lo largo de la norma, ya hablamos de todas las obligaciones del productor. A lo largo de la norma van a haber obligaciones para cada uno de los actores de esta cadena, pero el único que tiene metas puntuales, que debe hacer algo concreto y al que lo van a hacer seguimiento es al productor. ¿Quiénes son los actores? Pues el que fabrica el envase y el empaque, que en la norma, quien hace la botella es el fabricante. Así se llama en la norma, fabricante. El productor, pues ya lo hemos hablado todo el día. Comercializador, quien distribuye, o sea, la tiendita donde yo fui a comprar la botella de vino. El consumidor final soy yo, pero no solo es la persona, uno siempre asume que el consumidor final es una persona. En el caso del vino, los restaurantes Takami son mis consumidores. Ellos son los que compran mis botellas de vino y les sirven una copita a sus... Entonces no solo los consumidores son personas, hay veces los consumidores son organizaciones, empresas. El gestor, que va a ser quien haga la recolección, todas las actividades para recoger y llevar eventualmente a un punto de transformador. ¿Qué pasa? Que en muchos casos es el mismo. El mismo, yo puedo asumir como entidad diferentes roles. Yo puedo ser fabricante de envases y empaques y también ser transformador. Yo mismo, entonces ahí se generan unas cosas que son un poquito más fáciles, unos loops, unas circularidades un poquito más fáciles, que yo mismo ya te estoy fabricando el envase, yo mismo voy a reciclarte tus residuos y te voy a certificar el aprovechamiento. Ocurre en algunos casos. Para articular la responsabilidad extendida del productor con la economía circular es indispensable pensar en toda la cadena, todita. Eso lo hace más complejo pero más interesante. Y responsabilidad extendida del productor no es responsabilidad exclusiva del productor, por ahí lo dijo alguien alguna vez en uno de estos eventos, y es de verdad muy importante que al final todo lo que todos queremos es que esto funcione. Entonces, a pesar de que solo el productor tiene las obligaciones más fuertes y metas puntuales, si no se involucra el resto de la cadena, va a pasar un poco lo que estábamos cuestionando, si en realidad estos contenedores que vemos vacíos o las estrategias pues van a funcionar o no, y la invitación es a que funcione. Invitación adicional, vayan un poquito más allá de la norma, analicen consumos de energía, emisiones, porque los retos están enormes. En todo, no solo es un tema de residuos, es un tema de cambio climático, hay como que un montón de cosas y por eso nosotros nos unimos con CO2 para ver las cosas de una forma un poco más holística y más integral, porque no podemos, digamos, que tener unos impactos súper negativos para dar cumplimiento a estas normas.